de Twitch que he hecho antes, que he estado preparando una pasta de cría, pues también lo había dicho, que voy a hacer un directo ahora desde el aviario quitando un quiste. Bueno, en realidad tiene dos quistes y entonces pues voy a quitárselo. Quiero que lo veáis, que se los voy a quitar en directo y bueno, para la gente más inexperta o la gente que no haya tenido nunca problema de quiste, pues pueda verlo. Y nada, antes que nada daros las gracias por todo el apoyo. La verdad que sois muchos los que me estáis siguiendo y bueno, sobre todo los que me animáis con los comentarios y todo. La verdad que se agradece. Y bueno, normalmente no enseño la cara ni nada, pero ya veis que hoy quería deciroslo cara a cara, quería agradeceroslo de verdad. Y bueno, que vamos para arriba, tenemos ya 3.000, creo que son casi 3.200 seguidores. Así que nada, y en Twitch tenemos poquito, pero bueno, yo os animo a que os paséis a Twitch porque, por ejemplo, antes he hecho un directo que para algunos ha podido ser interesante con 4 restos que tenía por aquí en el aviario y un par de magdalenas molidas que tenía de otra vez y pan rallado. He hecho una pasta bastante buena que, mira, os la voy a enseñar. Ahora ya le daré la vuelta al móvil y eso, y os enseñaré. Os voy a ir enseñando esto un poquito, ¿vale? Para que veáis cómo está. Este pequeñín lo acabo de destetar, este que está ahí en el fondo. Este que está ahí, que ha salido volando ahora. Que está aquí con el padre, lo he echado ahí porque ya he despejado, ya finalmente he despejado todo esto. Esta jaulita me la he llevado, la que tenía yo ahí que era de estas de concurso, me la he llevado porque estoy haciéndole la cuarentena a un malinois que, vamos, yo no, como sabéis, yo no tengo canarios de canto ni nada, pero le estoy haciendo la cuarentena a un malinois que me ha regalado mi suegro, que no lo voy a traer aquí directamente. Y bueno, veis también aquí las jaulitas esta que compré. La tengo ahí está todavía con el plástico y todo, vaya. No la voy a utilizar, la iba a utilizar y colocarla ya allí, que es donde irá, pero no la voy a utilizar porque no quiero ensuciarla. Y como voy a ir cediendo unos cuantos pájaros más que me quedan, pues tampoco voy a llenar ahora una jaula para tener que limpiarla después al final de la temporada para empezar la cría de nuevo. Y os enseño, ¿veis? Ese es el machito blanco padre que ya está mudando, veis que no tiene ni cola ni nada, pero sigue dándole de comer al pichoncito. Que ahí está él, estos dos que están ahí abajo, este de aquí y el padre, ¿vale? Y bueno, ahora le voy a quitar el quiste a un mosaico de estos, que son hijos de este mosaico que me dio, que también me ha sacado quiste este año, que es rarísimo que el pájaro en un montón de tiempo, el pájaro es del 19 y ha hecho 2 mudas, la muda de pichón del 19 al 20 y del 20 al 21 hizo la muda perfecta. Y tampoco, muy buena, Aviario Sergio de Agapornis. Pues nada, que me hizo 2 mudas y 2 mudas sin quiste, y en esta tercera muda pues ha tenido un montón de quiste el pájaro y le siguen saliendo en la espalda. Pero bueno, tengo aquí el pichón, uno de sus hijos que tiene un quiste en la espalda y se lo vamos a quitar. He estado también observando por aquí que tenía un pichoncito mira, ese que está ahí, el que está ahí en el medio, ¿veis cómo tiene una bolita oscura en el ala, en el hombro? Pues ese es el quiste. Y vamos, yo creo que ya no tiene ninguno más, no tengo ninguno más con quiste. De todas formas, yo siempre voy observándolo, no vaya a ser que a alguno le salga. Y he visto también uno por aquí, un amarillito que sabrá que está enganchado en la pata o algo, que tenía la pata también tocadita. Mira, la pasta de cría que he hecho, estaban ahí comiéndosela, que la he hecho yo, como os digo, con 4 restitos que me quedaban por ahí. Y la he hecho en Twitch, ¿vale? La he hecho en un directo en Twitch, con semillas de chía. Aquí tiene, que esto me lo voy a llevar yo para casa. Semillas de chía, cáscara de huevo, pan rallado, básicamente es pan rallado, bizcochos y 4 tonterías más. Que pasaros por Twitch si queréis verlas. He subido el vídeo, vamos, lo he hecho muy rápido. Tenía ya las cosas casi preparadas, solo lo que he hecho es mezclarlas. Y si queréis verlo en Twitch podéis verlas sin problema, que está ahí los vídeos. Los vídeos de Twitch
se quedan, los directos de Twitch se quedan unos días ahí y después se borran, ¿vale? Se borran solo, al menos a mí se me borran solo. ¿Y ven? A ver si... Se le ha puesto yo los comederos a libre disposición porque la verdad que está muy bien, está muy equilibrado. Después aparte yo le he añadido aceite de oliva, un chorrito de aceite de oliva, que eso no lo he hecho en el directo, lo he hecho después. Y la verdad que ha quedado con una textura increíble. Y nada, voy a lo que iba, que es a hacerle, hacerle la extracción del quiste al pájaro, vamos a decirlo así. Ya veis que vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? Voy a colocar el móvil en el trípode, porque ahora no puedo cortar. Y os lo voy enseñando. Espera, ya lo he cogido. Aquí con los directos no tiene esto mucha calidad, no sé si se podrá grabar en otro formato de más calidad. Yo creo que si nos ponemos así a contraluz y lo podéis ver mejor. Voy a quitar esta silla de aquí. Que con el trípode alto pues es un poco coñazo. ¿Veis el quiste que tiene el pájaro aquí? Ahí yo creo que sí podéis verlo. ¿Veis? Y aquí en el otro ala tiene otro. Más pequeñito. Pues ahí le ha salido otro. Y bueno, voy a quitárselo para que lo veáis, ¿vale? Lo primero, nos desinfectamos las manos, que yo ya las tenía desinfectadas con gel hidroalcohólico, ¿vale? Me la he desinfectado con gel hidroalcohólico. Un poquito de betadine para desinfectarle la zona al pájaro. También incluso le podemos dar con gel hidroalcohólico a él. Pero bueno. Una gasita, que vamos a echarle el betadine. No lo vais a estar viendo porque lo estoy haciendo yo ahora aquí con la otra mano. Y bueno, a mano, porque después incluso nos ayuda para hasta cortar la hemorragia, porque a veces sangran bastante, es muy escandaloso. No preocuparse. En el cuello sí os recomiendo que tengáis mucho cuidado. Después esta pomada, que tiene antibiótico, ¿vale? Y va muy bien, se la echa y cicatriza muy rápido. Pues bueno, le damos un poquito en la zona para desinfectarla con betadine. Ya que vamos a cortar aquí, pues lo suyo es tener la zona desinfectadita, ¿vale? Espérate, voy a leer un poquito los comentarios. Muy buenas, José Miguel. Buenos compañeros, a mí me ha pasado lo mismo con un mosaico. Este año quiste en los hombros. Buenas, Gustavo Morales. Pues si quieres escríbeme un comentario después o déjame tu número de teléfono y yo te hablo a ti, ¿vale? Para no dar tantos datos personales por aquí, ¿sabes? Si quieres, escríbeme en un comentario o un correo a canariosnavarro@gmail.com. Ahí me puedes hablar, Gustavo. Y bueno, también al macho viejo le han vuelto a salir los quistes. A los nuevos que se lo he ido quitando no les han vuelto a salir, ¿vale? Entonces, bueno, es una ventaja. Me habían llamado y se ha cortado. El
el vídeo, pero tenía que cogerlo, era importante, pero aún así no han respondido. Como iba diciendo, porque no se escuchaba, no sé si es porque estaba a la vez en el directo o algo. Desinfectamos bien la zona. Si tenéis un bisturí y tenéis mucha maña, lo hacéis con el bisturí. Buenas, Ángel. Sí, ya he visto, Ángel. Ya he visto que es un comentario que lo ponen por ahí, serán para coger información o algo. Por eso he dicho que me deje primero sus datos, por si ya por lo que sea se le puede coger algún tipo de dato a él o lo que sea. Porque ya he visto que lo ha puesto en más canales, vamos, que no me pilla de nuevo. Lo que pasa es que hay que hacer ser tonto muchas veces. Pues bueno, voy a quitárselo, ¿vale? Para que lo veáis. Yo tengo estas tijeritas, cortan muy bien y si por lo que sea nos pasamos, pues tampoco le hacemos tanto daño como por ejemplo con un bisturí. Va a sangrar un poco porque suelen sangrar. No preocuparse. Y vamos echando la piel hacia un lado. Sé que a lo mejor ahora os va a costar un poquito verlo. Hay algunos que salen más fácil y a otros les cuesta un poquito más. Porque estén más agarrados, por cualquier motivo, ¿vale? Buenas, Espinogicerino. Pues no lo he dejado secarlo. Mira, ¿veis? Simplemente con abrirlo, él solo como que va queriendo salir. No lo he dejado secar porque es verle, mira, fijaos, es verle al animal. El que está ahí, fijaros cómo va a salir. Mira, para que lo veáis, esto que vais a ver. Fijaros cómo estaba creciendo la pluma hacia adentro. Fijaros. Lo habéis visto en directo, ¿eh? Cómo estaba creciendo la pluma hacia adentro. Voy a poner esto un poquito más para abajo. Mira la pluma que estaba creciendo hacia adentro del pájaro, ¿vale? Pues nada, ahora simplemente con la gasita, como digo, porque suelen sangrar un poquito. Cortamos un poquito la hemorragia con el betadine y todo. Y yo os digo que de esta manera, después le echamos la crema y todo. Y como os he dicho, pues como es antibiótica va muy bien. Pero como dice el compañero, se da la opción de que lo puedas dejar, voy a leer por aquí los comentarios. Se da la opción de que puedas dejarlo secar, ¿vale? Pero como me ha ido bien quitándole, porque al macho que ya se lo estoy dejando secar, que le han vuelto a salir, pues lo tiene ahí, no se le cae, no sé qué será, que no se le cae. Esto es que ya con el betadine y todo, pues se mancha un poco. Entonces, pues me está yendo mejor de esta manera, ¿vale? Le echamos ahí bien de crema, que entre hacia adentro la crema. De esta manera también pues una barrera para los parásitos y todo. Se le cicatriza muy bien, la verdad. Este quiste que tiene aquí es más pequeño. Entonces, como ya le he dado, perdona que esté hablando ahora más despacio porque estoy yo a la vez observando también al pájaro. Como ya le he dado un poquillo de ajetreo al pájaro en el otro lado, no quiero joderle, por así decirlo, los dos alas. Entonces en el otro vamos a echarle simplemente la crema, ¿vale? Y ya de por sí, como ha dicho el compañero, vamos a ver si se le reseca o sigue. Vamos a echarle la crema, tiene ahí otro, más pequeñito, pero tiene otro ahí. Vamos a echarle la crema. Y ahí está. Bien de crema.
Otro poquito en el otro lado. Que le entre bien en la zona donde hemos cortado, por así decirlo. Y como digo, aunque ahora lo veis que pueda hacer un poco escandaloso por la sangre y todo, el pájaro está de lujo. Ahora lo vais a ver. A mí me gusta dejarlo, voy a ponerlo aquí, me gusta dejarlo un ratito hasta que, por así decirlo, se tranquilice, vais a ver que... ¿Veis cómo está? Ahora, por así decirlo, pues tiene un poquito de estrés. Muchas veces no me ha ocurrido, pero puede ser que por lo que sea el pájaro tuviera sangrado, mucho sangrado, un sangrado excesivo. Pues de esta manera lo podemos observar mejor. Ahora lo tenemos ahí un ratito, por así decirlo, una observación durante un rato, y ya pues lo pasamos con los demás. Hay veces que si vemos que los pájaros pues son muy picones, pues sí interesa dejarlos solos, porque hay pájaros que ven sangre y van directamente a él, a picarle. Pero bueno. Y fijaros, ¿vale? El quiste que le hemos quitado. Si lo hubiera grabado en un vídeo yo y después subirlo, se hubiera visto con mucha más calidad, porque los directos, y yo aquí estoy con wifi, o sea, estoy sin wifi, estoy con los datos del móvil y coge poca calidad. No sé si eso se podrá mejorar o no, pero yo os digo, pero creo y espero que podráis apreciar esto, porque yo os lo quería enseñar porque ya me ha ocurrido con varias veces. Fijaros la pluma que estaba creciendo completamente hacia adentro. Ahí lo estáis viendo, ¿eh? Voy a leer un poquito los comentarios. Ahí está. Para que veáis, ¿vale? Me había puesto a lo del compañero. Pues después me pasaré a ver tu vídeo, Spino. A ver de qué trata el vídeo. ¿Veis, compañeros? Un quiste. Sí, es verdad que lo vamos a ver aquí, es un poco asqueroso, pero... Y ya veis que no ha sido para tanto, ahora simplemente pues desinfectamos todo lo que hemos utilizado y tal. Fijaros cómo está allí el machito dándole de comer. El padre, a pesar de que los he cambiado de jaula y los he puesto con más pájaros, están allí los dos, el machito blanco y el que está a su derecha. El que está allí es el hijo. Y ya cuando ya coma por sí solo, en unos días, pues lo subiremos ahí. Y como he dicho antes, por si sabes incorporar un compañero nuevo, la pasta de cría que he hecho yo, ¿vale? En Twitch la tenéis. Voy a quitar esto de aquí, no se vaya a olvidar. Y nada, compañeros, el directo era más que nada para esto. Es un directo cortito. Ya tengo aquí las bañeritas puestas, que le he puesto bañeritas a algunos, ya se las he quitado. En las que tenían menos pájaros se las he quitado. Ahora cambiaré bebederos y todo. Y nada, con las torbitas llenas. Ahí tenéis, le he cambiado el pienso. Tengo que limpiarle ahora las bandejas y ponerle algunas cuerdecitas de esta más. También le he añadido al grid sal y cáscara de huevo, que lo he enseñado también en el directo que he hecho en el Twitch. Y bueno, como eso le pondré, como veis, las cuerdas estas van muy bien. Ahí veis cómo las dejan peladas. Eso ayuda mucho al tema del picaje, que yo se lo digo siempre a muchos compañeros. ¿Veis cómo tienen las cuerdas completamente picadas? Allí igual, otro manojito de cuerda. Aquí ya la han quitado ellos, la han partido. Y tengo que cambiar ahora papeles, porque ya os digo, hace bastante que no vengo. He estado fuera unos días y hacía 4 días que no venía. Pero bueno, esto está en 4 días tan perfecto. Y como tampoco hay mucho, por así decirlo, que hacer, que es más que nada, teniendo su comida y su agua, no hay más nada que hacer, porque no hay crías, no hay que añadirle nada. Le iba a poner, que estaba en el huerto de mi suegro, le iba a poner pepinos, pimientos y todo, porque ya están mudando, están casi todos mudados. O sea, se puede decir que el doré ya no le afecta, como bien dice a la gente que le preocupa el doré. Ya están prácticamente todos mudados, entonces ya no van a coger tanto tono anaranjado como le preocupa a la gente con el tema del doré. Ya os digo que a mí me gusta después de la muda darle sobre todo más cantidad de verdura y por así decirlo, que lleguen más fuerte a la cría. Es algo que yo hago. Y nada, compañeros, pues solo era esto.
Voy a mirar los comentarios si no me habéis dicho nada. Y voy a cortar por aquí el directo para que no se alargue más. Voy a dejar el vídeo subido por si queréis volverle a echar un vistazo. Y nada, compañeros, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo o el próximo directo que hagamos. Darle like y suscribiros, que de verdad es un gran apoyo. Buenas tardes, Ángel.